Guiones y guionistas, capítulo 572. Hoy volvemos con los argumentos universales de Blake Snyder con La lámpara maravillosa. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del iluminado mundo de los guionistas y el mágico arte de los guiones. Hoy continuamos con la serie en la que estamos analizando los 10 argumentos universales de Blake Snyder. Ya hablé de ellos en un podcast hace ya 5 años de forma resumida, pero esta vez le estamos dedicando un podcast a cada uno de ellos para que nos quede mucho más claro todos los conceptos. Ya hemos visto los 2 primeros, Un monstruo en casa y El vellocino de oro. Os dejo aquí el enlace por si acaso no los habéis escuchado todavía y queréis revisarlos. Y hoy vamos a continuar con La lámpara maravillosa. Pero antes, recordaros que en internet existe un lugar, una plataforma, cursosdeguion.com, donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Realmente este es un lugar único. No existe en lengua española ningún lugar donde haya tantos conocimientos sobre el mundo del guión, porque bueno, recuerdo que tenemos ya más de 85 cursos. Sí, cursos, no clases, cursos, porque clases, vídeos, hay más, ya casi 700. Es decir, cualquier cosa que necesites, si estás empezando, yo qué sé, y es algo muy básico, bueno, pues puedes ir las cosas muy básicas, un curso de guión de cortometraje, puedes ir ampliando poco a poco, cursos de estructuras, cursos de desarrollo de personajes, y así puedes ampliar todo lo que necesites en cualquier medio. Si quieres documentales, cómics, un largometraje, ficción sonora, bueno, y si lo que quieres ya dedicarte es a ser guionista, pues también tenemos cursos de pitching, de venta de guión, de marca personal, es decir, para que puedas hacer todo el arco. Claro, eso sí, si te apuntas ahora, despacito, porque hay mucho contenido, entonces tienes que ir siguiendo los pasos poco a poco, haciendo los cursos poco a poco y así ir ampliando todos tus conocimientos. Y no solamente para ser un guionista pues de películas o series, sino, por ejemplo, ahora estamos publicando el curso de guión de vídeos de social media, es decir, para redes sociales, porque ahora se comunica mucho en vídeo, ¿no? Todas las empresas, la gente también en sus propias redes sociales. Bueno, y todos los vídeos que hacemos, si los escribimos un guión, cierta intención, pues al final no va a haber más gente, ¿no? Que se supone que es el objetivo cuando publicamos algo. Bueno, pues ahora con el curso este de guión de vídeos sociales estamos ya en la 5ª clase y estamos viendo cómo los avances tecnológicos influyen en la historia. Sí, los avances tecnológicos, porque no es lo mismo publicar en una red que en otra. Y vamos a ver en esta clase cómo era el consumo de contenidos antes y cómo es ahora. Y hablaremos, por supuesto, de la conocida regla de los 3 segundos. Veremos cómo afecta a los vídeos y a su consumo. Bueno, nos vamos ya con Blake Snyder, que os recuerdo que es un guionista ya fallecido y divulgador del mundo del guión y del aprendizaje del guión. Él se hizo famoso por su manual Salva el gato, Save the Cat, y ahí explicaba la teoría de que los verdaderos géneros cinematográficos no eran los clásicos, el típico de acción, amor, policíaco, sino 10 situaciones dramáticas, 10 argumentos que se repiten en las películas que más recordamos. Luego hizo otro libro, Salva el gato va al cine, y ahí desarrolló mucho más estos 10 argumentos. Bueno, pues como os decía antes, ya hemos visto los 2 primeros, El monstruo en casa y El vellocino de oro, y hoy nos vamos con La lámpara maravillosa. Porque la magia, ¿no?, es la materia de la que están hechas las películas. Y por eso las películas que hablan de magia son de las más populares de todos los tiempos. Hay algo en ellas, como dice Blake Snyder, que es como onírico y que nos hace conectar inmediatamente con ellas. Por eso este género despierta nuestra fantasía y ha llegado a tener muchas películas de evasión que son muy deliciosas y muy entretenidas y bonitas de ver en una pantalla. El nombre de este género, ¿no?, el de La lámpara maravillosa, como os podéis imaginar, viene de la leyenda de Aladino, ¿no? Esa leyenda en la que al protagonista le basta con frotar la lámpara para convocar al genio de los 3 deseos, ¿no?
Y luego, bueno, en este tipo de historias da igual que sea una alfombra voladora, un guisante mágico, el hechizo de una bruja, es decir, todas estas historias tienen cierto contenido mágico que comparten con la siguiente advertencia: cuidado con lo que deseas. Que sí, que como veremos suele ser la moraleja de la mayoría de estas historias. Y es que nosotros como humanos lo que deseamos es superar esas cosas que nos atan. Por eso este tipo de cosas mágicas, pues realmente uno entra muy bien a ello y parece que es algo súper maravilloso, pero luego en el fondo sabemos que ser humanos es estupendo, con lo cual, bueno, la moraleja al final como que tira un poco por allí. Y en la mayoría de las películas de este género, en el tercer acto, ¿no? En ese acto final de la película, pues al final el héroe suele renunciar a los poderes mágicos que le han concedido y resuelve sus problemas sin ello. Porque este tipo de historias al final lo que te vienen a decir es que vivir es bello y que la verdadera magia consiste en disfrutar de lo que tenemos. Pero bueno, como hacemos siempre que hablamos de estos argumentos universales, hay varios subgéneros que Blake Snyder suele denominar con nombres bastante explícitos. El primero de ellos es la lámpara corporal, y es en el que los protagonistas pueden cambiar de edad, de género, de especie, ¿no? Por eso se llama corporal, porque realmente lo que te cambia es el cuerpo, ¿no? Y al final acaban siendo una especie de inmensa gratitud por su vida, ¿no? Ejemplos de este tipo de subgéneros sería Big, ¿no? Recordáis la historia, ¿no? De ese niño que cambia el cuerpo y se convierte en alguien grande, o Cariño, estoy hecho un perro, que, bueno, ya con este título yo creo que queda bastante claro cuál es este intercambio. El segundo de los subgéneros sería la lámpara objetual, porque hay elixires, hay fórmulas, hay tótems que dan pie a la anhelada transformación de la vida para, por ejemplo, resultar atractivo para el otro sexo, como la película La poción de amor número 9, o para ser delgado y sexy, como en El profesor chiflado, ¿no? Que hace esa pócima, ¿no? Con la que se transforma. O, por ejemplo, tener un mando a distancia capaz de poner la vida en cámara rápida, como Click, para hacer montar elipsis en tu vida, ¿no? Y avanzar más rápido. Esta sería la lámpara objetual. El siguiente subgénero sería las lámparas angelicales, que son relatos con apariciones mágicas de seres sobrenaturales, y lo vemos en películas como O Dios o Como Dios, o Cocoon, ¿no? Que hay este ser angelical, casi son, ¿no? Creo que eran extraterrestres o algo así, ¿no? O la serie de Herbie. Pero bueno, lámparas angelicales. Como siempre, este nombre nos da una visión clara de qué tipo de subgénero es. El siguiente sería la lámpara maldita, que está representada por películas como En qué piensan las mujeres y Mentiroso compulsivo. Y aquí lo que pasa es que el protagonista se encuentra de pronto dotado de unos poderes que quizás no haya pedido. Bueno, de hecho, nunca lo ha pedido, ¿no? Y aprende una oportuna lección gracias a ellos, ¿no? La lámpara está maldita. Casi esta transformación mágica suele ser un castigo a alguien que suele tener un gran defecto. Y la transformación, bueno, pues le hace como vivir con él, ¿no? Normalmente suele ser hacia un extremo, o por ejemplo, ¿en qué piensan las mujeres? Pues de repente escuchar todo lo que dicen las mujeres, ¿no? Y bueno, como dice Blake Snyder, al final lo importante es que aprendes una lección gracias a esta transformación. Y el último sería la lámpara surrealista, que son películas en las que el mundo cambia por medio de otro tipo de magia que normalmente suele estar relacionada con la ciencia, con la pseudociencia, y el protagonista entra a formar parte de un universo paralelo. Esto sería, por ejemplo, Atrapado en el tiempo, ¿no? La del Día de la Marmota, ¿no? O Pleasantville, o El efecto mariposa. En todas estas lámparas maravillosas, el protagonista lo que hace es adquirir poderes mágicos de repente, y la forma en la que lo hace pasa rápidamente al olvido. Esto es clave, ¿no? En todo este tipo de películas siempre hay una forma que es cuando se produce este intercambio, este cambio, esta magia. Y normalmente suelen ser métodos como muy diversos. Puede ser, por ejemplo, darse un golpe en la cabeza, como Peggy Sue se casó, o por medio de una máquina mágica, como en Big, ¿no? No sé si recordáis, ¿no? Ahí en ese parque de atracciones extraño, pues aparece el muñequito, le pide esa máquina, ¿no? Le pide el deseo, ¿no? Y se lo concede. Puede ser una máscara de madera capaz de transformar a quien se la pone en dibujo animado o algo parecido. La máscara, ¿no? De Jim Carrey, ¿no? ¿Recordáis, no? Se pone a la máscara y en ese momento se pasaba la transformación. Puede ser preguntas de un hijo a su padre para que deje de mentir. Puede ser preguntas de un hijo a su padre para que deje de mentir, como Mentiroso compulsivo.
Esto es clave. Yo la verdad que la historia que estoy escribiendo en este momento tiene que ver, ¿no? Como guionista, tiene que ver con una transformación mágica. Y claro, hemos tenido junto con Edu, el otro co-guionista, muchos debates de cómo se produce este momento mágico, ¿no? Este momento mágico donde se produce, en nuestro caso, pues un intercambio de cuerpos. Este momento donde se produce esta especie como de hechizo siempre genera grandes debates, pero luego al final la realidad es que el público suele perdonar esta simpleza del mecanismo porque ya sabemos lo que es el cine. Y al final es un mecanismo en el que te suele dejar en suspenso esa capacidad crítica y en el cine se sustituye esta capacidad crítica con mucha facilidad por la lógica del hecho mágico. Y al final el espectador te suele dar esa especie de salto de fe por la película y aunque se haya transformado por algo que es algo que dices, ¿y esto? ¿Cómo es? En el fondo es como los cuentos, ¿no? Te dan este potín de la bruja o por aquí por allá y bueno, te metes en la historia, como que quieres creer. Yo lo noto, por ejemplo, en mi hijo, que siempre me pide que nos inventemos cuentos y me invento historias y realmente él lo que quiere es creer. Da igual lo que le cuentes, ¿no? Lo que quiere es meterse en ese mundo mágico de la historia. Bueno, las películas que entran en este género siempre tienen tres componentes principales: un deseo, un hechizo y una lección. Blake Snyder todos estos conceptos la verdad es que los sistematiza de una forma muy clara para que los entendamos y podamos memorizarlos. El primero sería el deseo, porque una lámpara maravillosa solo es posible cuando el héroe se merece los poderes mágicos que se le otorgan. Normalmente dice Blake Snyder que en general, ya no solo en esto, hay dos tipos de historias. El relato de empoderamiento sobre un personaje desamparado que necesita ayuda, ¿no? Y el relato ejemplar, en el que el poderoso o matón o abusor o lo que sea se lleva su merecido. Y en este tipo de historias de la lámpara maravillosa quedan muy claros estos dos tipos de conceptos, estos dos tipos de historias. Por un lado, el relato de empoderamiento, pues el héroe muchas veces es una especie de hombrecillo parecido a Cenicienta que hace su deseo realidad voluntariamente. Como en Big, ¿no? Hace el deseo, lo pide y se lo concede, o el sueño de mi vida. Pero otras veces es un ser pretencioso, poco civilizado, que merece una lección de humildad, a quien el deseo se le viene encima para que le sirva de escarmiento, como mentiroso compulsivo, ¿no? A alguien que no para de mentir y que pues tiene esta especie como de castigo de que a partir de ahí solamente puede decir la verdad, o en amor ciego, o en qué piensan las mujeres. Alguien que de repente es como un machista, misógino, el que muestra ese deseo de saber en qué piensan las mujeres, pero eso luego pues se le convierte en castigo, ¿no? Ya sabemos que este dicho antiguo que los dioses cuando te quieren castigar te conceden los deseos. Bueno, pues esto funciona muy bien en este tipo de historias. El caso es que la dinámica es la misma en ambos casos, ¿no? El héroe necesita casi desesperadamente la magia que se le concede, ya sea porque la pide, porque necesita empoderarse o porque necesita ese relato ejemplar y que le den una lección para que aprenda. El segundo elemento es el hechizo, porque este éxito tiene que ser único. El éxito tiene que servir para descubrir un aspecto del héroe que no hayamos visto y tener límites. Esto de los límites es fundamental y es uno de los trabajos que como guionistas tenemos que hacer, que es crear un conjunto de límites y reglas. Yo lo estoy viviendo total, porque además, claro, como guionista tú puedes crear los límites y reglas que quieras y va a ser esta especie como de mundo mágico, pero tienes que crear unas reglas y respetarlas. Esto es fundamental. O sea, cuando haces, yo qué sé, cuando crearon el cuento de Cenicienta, dijeron que a las 12 de la noche la carroza se convertía en calabaza. Y es así, a las 12 se va a convertir en calabaza. La clave es que el público se crea este truco. Y por eso es fundamental respetarlo, porque si violamos estas reglas, corremos el riesgo de que se pierda el interés. Hablábamos antes de esa suspensión de incredulidad que hacen los espectadores cuando se meten en la historia. Bueno, pues si tú creas unas reglas, tienes que respetarlas, porque si no, puedes romper esta suspensión de la incredulidad. Y aquí lo importante es tener claro qué transformación va a experimentar el héroe. Y en estas películas el héroe al final comprende que lo que tenía al principio es lo que en realidad desea, una vez haga esa especie como de aprendizaje que hace a lo largo de toda la historia. Esto de poner las reglas es súper divertido porque según vas... Y no es que... Esto ya os lo digo como consejo de yo que estoy escribiendo una historia así y que es lo que hemos vivido, ¿no? Nosotros. Y es que
estas reglas un poco te las vas creando según vas desarrollando la historia. Porque según vas desarrollando la historia te pasan situaciones y dices, hostia, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿No? Porque al principio, bueno, pues tienes una idea, ¿no? Más o menos la premisa inicial, vas desarrollando la historia y cuando vas llegando a los límites, bueno, y aquí los personajes ¿qué hacen? Te das cuenta que pueden hacer varias cosas, ¿no? Y que en unas películas lo resuelven de una forma y otras de otra. Y tú vas a tener que encontrar las reglas de tu historia, que van a tener que ver, pues eso, con el personaje, la transformación, la anécdota o la trama, ¿no? El universo en el que se te da la historia, pero tú vas a tener que seguir las tuyas. Es normal que se parezcan a, bueno, hago esta como en la película tal, o hago esta como... que mezcles un poco de distintas películas, otras te las inventes, o sea, esto bastante normal. No sé, es imposible que seas original del todo, porque bueno, como vemos aquí, por ejemplo, en podcasts como este, realmente son estructuras que se han contado en muchísimas historias. Pero lo importante es que encuentres lo que es especial en la tuya. El tercero de los puntos sería una lección, ¿no? En este tercer acto de estas películas, el héroe va a aprender a hacerlo sin magia. ¿Por qué? Y esa es la lección, ¿no? Pues eso, durante mucho tiempo has estado viviendo en la magia, ya sea porque tú la has pedido o porque te ha venido dada. Tú has vivido todo eso, las consecuencias que es vivir con esa magia, pero al final en estas películas los héroes suelen volver, ¿no? A ese mundo ordinario, pero con todo lo que han aprendido. Y a hacer ese tipo de cosas sin magia. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la lección que han aprendido. Luego, en muchas de estas películas de este género, aparece un personaje que es una especie como de confidente, que es un aliado en el que el protagonista puede confiar su secreto. Porque, claro, vivir con el secreto de esta transformación que ha vivido, pues en el cuerpo o con la magia, ¿no? Lo que haya sido, bueno, pues realmente si solamente vive ahí el personaje y nadie más lo sabe, no puede compartirlo, con lo cual se suelen buscar este tipo de personajes con el que el héroe suele decir lo que le está pasando en cada momento y que vayamos viendo también cómo va aprendiendo las lecciones a partir de ahí. Muchas veces a lo mejor es el antagonista, eso ya depende de nuestra historia, ¿no? Que hay veces que a lo mejor el antagonista es el que lo sabe, otras veces también a lo mejor el mago o la persona mágica, que es la que le ayuda a hacer la transformación, es la persona que como que cada cierto tiempo le va chequeando, ¿no? Y va siendo por un lado aliado, pero por otro lado también esa especie como de caja de resonancia para ver lo que está aprendiendo el protagonista. Resumiendo, para que una película se pueda incluir en este epígrafe tiene que tener 3 elementos. Un deseo que pide el héroe o que otro se lo concede, y la necesidad imperiosa de escapar del mundo corriente, ¿no? En esto, ¿no? Está muy bien lo de entender los dos tipos de películas. Cuando el héroe lo pide, ¿no? Y consigue hacer esa transformación, y otras veces que es otro que se lo concede, que muchas veces, como veíamos, es algo maldito. Es, vale, te viene desde fuera alguien que te concede ese deseo sin que tú lo hayas pedido, con el objetivo de que tú aprendas en todo esto y que veas, bueno, esa petición que hacemos todo de, pues yo qué sé, me gustaría por ejemplo, que me tocase la lotería, bueno, vale, pues de repente te toca la lotería y luego vemos como mucha gente a los pocos años lo ha perdido todo y no solamente ha perdido el dinero, sino como que a lo mejor ha perdido pues a la familia o muchas cosas más de las que tenía al inicio, ¿no? El segundo es el hechizo, que aunque se escape a la lógica normal, se ciñe siempre a unas reglas lógicas, que esas son las reglas que nosotros como guionistas vamos a crear, ¿no? Estas reglas del mundo mágico, que sería pues en el viaje del héroe del mundo especial. Normalmente, claro, el personaje dentro del mundo del viaje del héroe suele estar en el mundo ordinario al principio, y el paso al mundo especial, ¿no? Ese cruce del umbral suele ser cuando entra en el hechizo, ¿no? Cuando le hacen el hechizo o lo hace él. Por eso luego en la parte final, ¿no? Que sería un poco la vuelta al mundo ordinario, ¿no? Cuando vuelve a su mundo, es cuando llega este tercer elemento, que sería la lección, que normalmente es cuidado con lo que deseas, que lo vemos en casi todas estas lámparas maravillosas, porque la vida está bien tal y como es, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que aprender algo en nuestra propia vida, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos más de subgéneros para que nos quede más claro. Lámpara corporal. Bueno, aquí serían películas como Viernes Loco, Viceversa, De tal padre tal hijo, Plantón al cielo, Big, El sueño de mi vida, Dos veces yo, Switch, Este cuerpo no es el mío, o Cariño estoy hecho un perro, ¿no? Este cuerpo no es el mío es, claro, ¿no? Lámpara corporal, ¿no? Sería como la frase que
sería como el título que nos remitiría a casi todos. De repente en la hora corporal, pues eso, va a haber un cambio de tu cuerpo, ya sea porque te vas a hacer más mayor o más pequeños, hombre, mujer, o te transformas en perro o en lo que sea, pero te vas a transformar corporalmente. El segundo sería la lámpara angelical, películas como Cocoon, Mary Poppins, Oh Dios, Nuestros maravillosos aliados, Cortocircuito, Ángeles, Aladino, Conoces a Joe Black, Como Dios o La niñera mágica. El siguiente sería lámpara objetual, con ejemplos como El profesor chiflado, Sueños eléctricos, Poción de amor número 9, La máscara, Jumanji, Flubber, La muerte os sienta también, Una pandilla de altura, Detener el tiempo, Click, Más allá de la imaginación. No, todas estas, bueno, objetual, os recuerdo, ¿no? Hay un objeto que es el que te hace el cambio, ¿no? Ese control o mando a distancia de Click. En Flubber el videojuego es el que se encuentran, en la máscara es una propia máscara, o sea, va a haber un objeto y de hecho en algunas de estas, por ejemplo la máscara, hay un viaje de ida y vuelta, no es que te hagas una transformación y luego ya al final quite, ¿no? Sino como que te puede durar un rato y cada vez que utilizas este objeto, ¿no? Pues como el control de Click, bueno, pues ahí va y viene, ¿no? Lo utilizas a lo mejor durante un tiempo, luego vuelves a la normalidad y luego pues te vuelves a haber tentado de utilizarlo más veces. La siguiente es la de lámpara maldita. Esta recordamos que suele ser alguien de fuera que te quiere castigar mostrando algo para que aprendas. Y en ejemplos como En qué piensan las mujeres, Juego diabólico, Jóvenes y brujas, Mentiroso compulsivo, Pactar con el diablo, Hechizada, Al diablo con el diablo, Prácticamente magia, Estoy hecho un animal, Amor ciego o Bienvenido al hormiguero, ¿no? Aquí hay varias de diablo, ¿no? Porque en el fondo es un poco tipo Fausto, ¿no? Llegas a una especie como de acuerdo con el diablo en el que vendes tu alma a cambio de vivir ciertas situaciones y claro, y aprender una historia, ¿no? de todo esto. Y por último, la lámpara surrealista en películas como Olvídate de mí. Olvídate de mí, bueno, es en España, fue la traducción de la maravillosa película escrita por Charlie Kaufman de Eternal Sunshine in the Mind, bueno, la del eterno resplandor en la mente, ¿no? Maravillosa con Jim Carrey y Kate Winslet, en el que te borran, ¿no? Puedes ir a un sitio a que te borren esa parte de cerebro, es decir, quiero que me borren mi última relación, ¿no? He sufrido mucho y quiero olvidarla, ¿no? Y te borran ahí en el cerebro que esa persona existió, ¿no? Película maravillosa. Es hablar de ella y digo, hostias, qué ganas de volver a verla, ¿no? Más películas de lámpara surrealista, Qué bello es vivir, ¿no? It's a Wonderful Life, ¿no? El cielo puede esperar, Campo de sueños, Los fantasmas atacan al jefe, Atrapado en el tiempo, la de la barbota, Pleasantville, El efecto mariposa, Dos vidas en un instante o Family Man. Bueno, con este recordatorio de los subgéneros y muchas películas de cada uno, terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!